Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down Un tiempo para observar la situación. La fallida invasión de Uzu había traído un severo impacto a la guerra. Las fuerzas de la alianza de Kumo, Kiri, Iwa, Oto y Ame habían perdido casi 2/3 partes de todas sus fuerzas y estaban siendo acosados en los frentes de Iwa y Kiri estaba siendo constantemente amenazado. Ame y Oto se habían retirado de la guerra con Oto debido a que habían perdido demasiado, mientras que en el caso de Ame se debía sobre todo a que sus líderes habían sido derrotados en la batalla o se habían entregado a Uzu. Por supuesto, las tres grandes naciones ninja no se habían rendido ni estaban cerca de hacer esto. Como para estas naciones la rendición no era una opción. Cada una de las naciones tenía un motivo y una razón muy superior para no rendirse a Uzu y tratar de someter a Uzu en última instancia. Pese a las protestas de algunos de sus miembros, Kumo había visto esta como la única opción de mantenerse en pie, como las bajas que tenían en caso de irse en una tregua o tratar de pedir la paz podrían equivaler a su nación perder una gran cantidad de poder y fuerza. No ayudaba por supuesto que Kumo había apostado demasiado en la guerra y hasta ahora solo habían perdido, ocasionando muy pequeñas pérdidas a Uzu. Tampoco ayudó que B había sido capturado y derrotado, por lo que ahora Kumo estaba más indefensa que nunca y por tanto el Raikage solo había visto como una opción el aguantar y resistir hasta que Uzu los atacara en su propio terreno, mientras que ellos aquí les golpearían con todo lo que tenían y como además contaban con el elemento de jugar en casa, ellos creían que tenían una oportunidad muy considerable de salir indemnes. Estaban locos y desesperados y por tanto no sabían lo que se avecinaba. La totalidad del ejército de Iwa junto con el Tsuchikage se negaban a rendirse. Esta era su mayor oportunidad de matar y destruir al heredero de Minato Namikaze y no iban a permitir que se les escapara por nada en el mundo. No ayudaba por supuesto que Iwa estaba en un punto de no retorno, como su nivel económico había sido golpeado severamente y posiblemente ellos se verían lo más cercano a la quiebra de no ganar esta guerra. Sin embargo, el pueblo civil de Tsuchinokuni estaba clamando por la paz, como los golpes que hasta ahora habían recibido para que el ejército continuara elevándose lo habían pagado los civiles y la gente que no quería saber nada de la guerra. Por supuesto, aún también dentro de Iwa estaban los que pensaban que esta guerra era una locura y se habían retirado a la protección de la aldea, mientras que el resto se quedaron con el Tsuchikage, sabiendo que la batalla final tendría lugar en Kumo, viendo cómo era el punto mejor defendido de todas las naciones ninja y que combinando para la defensa el poder de la tierra y para el ataque a larga distancia la fuerza del agua y el rayo, ellos esperaban tener una oportunidad de golpear al hijo de Minato Namikaze sin darle la oportunidad a poder acercarse a ellos. Finalmente Kiri, el último pueblo de la alianza, estaba en el peor de los tres estados. La población de Mizunokuni estaba sublevada por el mal método de dirigir el pueblo por parte de la Mizukage y por los consejos, así como un odio considerable por el daimyo. A los dos primeros los odiaban por ser incapaces de cumplir lo que prometían y meterlos en una nueva guerra, mientras que por otra parte también había que contar con que su flota había sido incapaz de evitar los avances de Uzu y golpear todos los métodos de comercio de Mizunokuni, por lo que eran ellos los civiles los que sentían el golpe en la economía de su pueblo, así como veían cómo el pueblo se moría de hambre, ya que casi todos los recursos se dedicaban al ejército y por tanto ellos debían de vivir con lo poco que conseguían. El daimyo estaba a punto de perder su puesto junto con la Mizukage y los consejeros en caso de no ganar la guerra, a la que la propia Mizukage se opuso desde el principio, como ella le gustaba recordar a todos los hombres de la mesa de reunión del consejo del daimyo. Ella había decidido llevar el ejército principal y ella misma a Kumo para la gran batalla final que ella sabía que tendría lugar y que debían enfrentarse posiblemente a lo mejor que tenía Uzunokuni, viendo como ella estaba segura de que Uzu lanzaría un ataque con todo lo que tenía para clavar absolutamente el pueblo de Kumo y a todos los que lo apoyaban, aunque si por ella fuera ella los habría dejado de lado y se habría concentrado en su propio pueblo, como sabía que ellos vendrían más tarde o temprano a Mizunokuni con la intención de arrasar el pueblo y asegurarse de que nunca más se levante en su contra. Después de todo eso es lo que la primera alianza hizo con Uzu y ellos no iban a durar el devolverles la jugada tan bonita que su pueblo les hizo en su día junto con Kumo e Iwa. Otro asunto importante a tener en cuenta eran los daimyo. La razón de esta era que los propios daimyo sabían que sus posiciones eran ahora vulnerables. No solo se estaban enfrentando a un daimyo como Koyuki Kazeana en primavera, que estaba reclamándoles por los ataques hechos por Kumo, Iwa o Kiri a su nación, sino también a sus transportes y a sus recursos.
Los daimyos de los 3 países grandes habían perdido su cara también al principio de la guerra, como solo eran vistos como unas personas despreciables que tenían una ambición de poder insaciable y que solo deseaban más y más poder. Por supuesto, esto no era todo, sino que, además, cuanto más avanzaba la guerra, estos daimos perdieron más su buena imagen ante el resto del mundo, ya que resultó que empezaron a salir cosas de sus pueblos, habían permitido que pasaran o que habían hecho caso omiso de ellas, como ellos se llevaban un beneficio de las acciones de sus pueblos. Otra cosa era su ambición de control total, de cómo estos hombres ambicionaban tener un control absoluto sobre todo en las naciones elementales, y por tanto habían recurrido a métodos precisamente no muy limpios para conseguir todo lo que ellos buscaban y ansiaban. Para conseguir lo que querían habían recurrido a hombres como el fallecido gato de Nami no Kuni, que vendían a ellos o traficaban con ellos en el mercado de humanos y transportaba de todo lo que ellos le pedían. Gato era su mercader estrictamente hablando, que hacía la mayoría de esos negocios turbios para que los daimyos de estos pueblos salieran considerablemente bien parados, y un ejemplo muy sencillo de ver fueron las acciones de Gato en otros muchos pueblos en los que hizo lo mismo que Nami no Kuni, en el que él llegaba y esclavizaba a toda la población de dicho país o pueblo y realizaba las diferentes tareas según lo que más necesitaban los países. Tsuchi no Kuni, al ser un país tan condenadamente terrestre, tenía pocos lugares donde cultivar y por tanto tenían que encontrar lugares donde podían cultivar fácilmente, y de ahí que los países esclavizados por Gato de esa manera tan legal suya como él adquiría la tierra, pues eran forzados a producir alimentos para Tsuchi no Kuni. Para caminar Inokuni era simple y sencillo, querían bases de operaciones, lugares donde podrían posicionar a sus fuerzas para ataques rápidos y relámpagos sin que ninguna otra nación podría saber de dónde haya venido el ataque, o en algunos casos ellos podrían orquestar secuestros de jóvenes con linajes o de gran importancia, los llevarían a estos países donde se mantendrían por un tiempo antes de ser llevado a caminar y donde las personas de linaje serían forzados a producir los suficientes descendientes para dar lugar a un nuevo clan en Kuno, o en los casos de presos políticos se los llevarían para que tuvieran una vida dura e incluso cruel que haría que los amenazados colaboraran más dócilmente, amenazándolos ya sea con una vida más dura para estos presos políticos, o en el peor de los casos dejar de informarles de todos los acontecimientos que impliquen a los presos. Y por último, pero no menos importante, está Mizu no Kuni con su daimyo, ser culpable de esclavizar para tener obreros que trabajaran en sus minas subacuáticas, sabiendo lo peligroso que era no solo por lo que podía ocurrir en el fondo del mar, sino por los diferentes animales peligrosos y cualquier otra cosa peligrosa. El daimyo de Mizu no Kuni también se sirvió de los servicios de Gato para deshacerse de aquellos que podían suponer una amenaza para su gobierno, como fue el caso de Zabuza Momochi, que era en palabras propias del daimyo una amenaza, ya que quería quitarlo del poder que por orden divino él ostentaba. En resumidas cuentas, las 3 grandes naciones ninja se habían visto muy golpeadas en todos los sentidos y con sus reputaciones más bajas que nunca, por lo que se vieron obligados a buscar métodos diferentes de pago y obtención de dinero, con lo que los daimyos de las 3 naciones aprobaron la esclavitud una vez más en sus tierras y por tanto con una pequeña cantidad de sus fuerzas persiguieron a todos los civiles para esclavizarlos y convertirlo en menos que sirvientes que deberían obedecer todas y cada, así como los cajes. Esta acción tuvo como reacción que cientos de miles de personas huyeran temiendo a las 3 naciones y causando que muchas personas de comercio finalmente dejaran de tener tratos con ellos debido a que sus cargamentos eran saqueados y utilizados en beneficio de las 3 naciones, debido a que tenían en sus propias palabras derechos a usar las cosas y productos de su tierra como ellos planeaban que era el método correcto de hacerlo. Estas acciones también tuvieron un efecto en Uzu, que al no poder permitir que esto se permitiera ordenaron a sus hombres en cada uno de los países primero a asegurarse de la forma de vida de cada uno de los refugiados que entraban en los países o que pedían asilo. Después de eso, como ellos no podían permitir que estas personas se fueran por todo el país, los agruparon en campamentos donde recibían ayuda humanitaria adecuada. No tenían una vida de lujo, pero sí tenían las cosas básicas cubiertas, más de lo que habían tenido en los últimos tiempos en sus países a causa de la guerra. Por supuesto, algunos se quejaron y querían vagar por el país al que habían emigrado, pero rápidamente los daimyos dejaron bien claro que su presencia en su país era transitoria y solo duraría hasta que la guerra hubiera terminado de manera completa y efectiva, por lo que entonces el pueblo podría volver de nuevo a su patria de origen. Por supuesto, eso gustó a muchos, aunque esperaban que al volver tuvieran todos los bonos y privilegios que cualquier persona normal se merecía, como la comida, un techo donde vivir, agua y para los hijos una educación adecuada.
Por supuesto aún así hubo algunos que no lo vieron justo como ellos en Kaminari, Tsuchiyomi eran personas de importancia y de la gran esfera y por tanto querían mantener su estatus también en esta nación en la que eran minoría, fue tratada inmediatamente como los daimyos nunca iban a tolerar lo que funcionaba antes de que Uzu trajera el orden y la paz a sus naciones. Al final cuando todo esto se supo y se pudo apreciar Uzu ganó y afianzó aún más su posición en el continente viendo como la guerra estaba cada vez más a su favor. De hecho la guerra fue tan bien que Naruto se preparó para orquestar lo que serían 2 golpes fatales a la alianza de las otras 3 naciones elementales al mismo tiempo que pasaba su tiempo en otro asunto. Sunagakure no Sato, las cosas no pintaban bien en Suna. Al amanecer de un nuevo día después del día en que se celebró el asalto contra Uzusuna, se despertó con la visión de 100 de sus ninjas golpeados y destrozados de manera casi imposible de recuperación óptima. Lo que había puesto en peligro al Kazekage y Asuna fue lo que ellos traían consigo, que era una confesión por parte de los diferentes ninjas de una orden de los concejales de Suna, para atacar Uzu por la espalda y garantizar su caída ya que ellos estaban viéndose muy amenazados por la supremacía de Uzu desde hace un tiempo y por tanto ellos querían ver al pueblo totalmente destrozado. No ayudó tampoco que Uzu parecía mejor que ellos y eso no lo veían con buenos ojos, por lo que ordenaron a sus hombres de mayor confianza a realizar un ataque contra Uzu y saquearla en lo máximo posible. La respuesta a dicha acción la tenía ante él el Kazekage, que ahora miraba con ira a su consejo por sus acciones en contra de Uzu sin su permiso. Ellos miraban solemnes como si no hubieran hecho nada malo, pero en el fondo estaban muy nerviosos ya que ahora Gaara los estaba mirando como si fueran simple y únicamente una mancha que debía ser limpiada para garantizar que el general del pueblo salía indemne de su estúpida acción ya que él sabía que Naruto se los había enviado no por piedad, sino para mostrarle el error más tonto que ellos habían cometido algo que les iba a costar Dios y ayuda por sacar del problemón en el que estaban ahora, sabéis se supone que sois mis consejeros y que me debéis aconsejar adecuadamente para evitar cometer errores que nos podrían colocar en malas posiciones que más tarde nos podrían costar muy caro. Ahora me veo que estamos metidos hasta el cuello en un problema del que no veo una salida y todo es por vuestra jodida culpa por no ser capaces de esperar ser pacientes y por ser tan jodidamente ambiciosos. Habéis tomado decisiones sin mi permiso y habéis cuestionado mi juicio así como mi dirección durante todo el tiempo que he sido Kazekage. Ahora mismo por culpa vuestra Suna podría ser golpeada por una furiosa Uzu que ahora querrá sangre por las acciones hechas por vosotros así que decidme oh grandes consejeros qué creéis que voy a hacer con vosotros. Los concejales de Gaara estaban ahora más nerviosos. No pensaban que el joven Kazekage se enfureciera tanto por sus acciones y a decir verdad ellos no se esperaban estas acciones por parte de Uzu. Ellos pensaban que sus hombres morirían antes que hablar pero parece que se habían equivocado considerablemente ya que parecía ser que Uzu prefirió capturarlos con vida y así averiguar lo máximo posible de su enemigo o en este caso ellos. A decir verdad los concejales de Suna creían que Uzu en vez de enviarlos simplemente harían demandas con lo que ellos contraatacarían exigiendo a Pakura pero ahora eso era imposible, Uzu los había visto venir al parecer y los había dejado parecer como nada más y nada menos que unos escaladores de estado ambiciosos que no sabían sus límites. Por supuesto ellos podían encontrar alguna forma de convencer a Gaara de que la ejecución por traición no era una buena idea ya que ellos eran sus consejeros y podrían necesitarlos en caso de necesidad y además ellos estaban cerca del daimyo de Kaze no Kuni. Sin embargo todo eso se fue al garete cuando vieron algo que los asustó tremendamente algo por lo que ellos habían hecho todo lo posible para que no asomara su fea cabeza por Suna. Una carta firmada por Uzu con el apoyo y el establecimiento y deposición en este caso del daimyo de Kaze no Kuni por las razones de permitir que sus concejales atacaran a Uzu cegados y con la intención de saquear sus terrenos. Ahora los concejales de Suna estaban tremendamente asustados porque sabían que no contaban con nada para mantenerse con vida y que Gaara les perdonara la vida. Por supuesto que ellos podrían simplemente correr pero también sabían que era imposible escapar de Gaara en el desierto. Antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer nada varios ninjas únicamente leales a Gaara aparecieron y arrestaron a los concejales civiles con lo que ahora solo quedaba hacer un movimiento contra el daimyo y su corte después de ser responsables de esto. A decir verdad Gaara sabía que esto iba a terminar así como él sabía que si Suna se estancaba en el pasado entonces su pueblo no iba a salir adelante y él creía que iba siendo hora de que alguien golpeara un poco de sentido en un daimyo que era incapaz de gobernar adecuadamente y que no sabía mucho acerca de lo que era liderar un país sin mandarlo a la quiebra como él estaba haciendo casi siempre.
Además él sabía que a quien pusiera Naruto seguramente haría un mejor trabajo que entonces un hombre que ni siquiera se preocupaba por la nación y que solo y únicamente buscaba su propio y único beneficio. Con este hecho él solo tenía que enviar palabra a Uzu de que todo se había cumplido con tal de que no haya una guerra entre ambos pueblos y además él esperaba que con dicho tratado se podría acercar más una vez al amigo al que le debía su vida. Ahora solo necesitaba una forma de deshacerse del malvado papeleo y Gaara sería entonces el hombre más feliz del mundo. Se imaginó un mundo en el que no había papeleo, daimyos inútiles y consejeros estúpidos y sonrió mientras se quedaba dormido. Konoha sensato, caos no sería la palabra adecuada para describir la situación actual del consejo de Konoha. La palabra adecuada ser una cojone del carajo. Eso era más bien una expresión pero era realmente muy cierta. Y eso era debido a que delante de todos los miembros del consejo se encontraba una Tsunade tremendamente furiosa. La razón de esto era por el intento del imbécil de Danzo por tratar de hacer su jugarreta estúpida contra Uzu. En respuesta Uzu de alguna manera se las había arreglado para no solo entrar en el pueblo de Konoha haciendo ver cómo de laxa era su seguridad, sino que además de todo esto ellos crucificaron a todos los agentes Ne que trataron de introducirse en Uzu por una orden de Danzo. Curiosamente la confesión fue hecha por los ninjas Ne que no tenían el sello maldito de Danzo en la lengua al mismo tiempo que mostraban cómo el consejo de Suna colaboró con Danzo en este estúpido plan de los suyos por conseguir golpear a Zu. Por supuesto el consejo se dividió de manera inmediata entre los que apoyaban a Danzo y los que lo querían ver muerto y colgado. Por supuesto la reacción de Tsunade en estos momentos no era la de una persona amable que te está a punto de perdonar todas y cada una de las estupideces que has cometido. No, Tsunade estaba más cabreada de lo que nadie podría jamás imaginar. Como para dicha mujer resultaba que este hombre que tenía delante de ella casi cuasa una guerra entre las dos naciones solo por su estúpida ambición de poder y por su estricta conducta de querer tener un control absoluto de todos y todo el mundo. ¿Eres imbécil? No solo diste un orden sin mi aprobación, sino que además decidiste que lo mejor era moverse sin importar ni considerar nada más. Ahora Uzu nos tiene en su mira y te puedo asegurar de que no vamos a salir de esta sin ningún rasguño, es más que probable de que nos golpeen con todo lo que tienen. Y todo por culpa de un imbécil senil como tú que no sabe cuándo tirar la puta toalla. ¿No entiendes que no puedes salirte siempre con la tuya? Ahora tenemos al pueblo de Uzu pidiendo por nuestra sangre y con lo que han hecho hasta ahora durante toda esta jodida guerra Uzu solo ha aplastado por sí misma 3 grandes naciones así como 2 naciones menores. Si lo que los espías nos han comunicado también es que ahora Uzu se encuentra en posesión de todos y cada uno de los Jinchuriki. Y si además contamos con todos los jodidos ninjas de alto nivel que tienen entonces nosotros solo somos una mera gota que va a ser golpeada por la fuerza de un océano. ¿Y a ti se te ocurre mandar una fuerza invasora pensando que podrías pillarlos desprevenidos? ¿Te has vuelto senil? Estos son Uzumakis, puede que solo esté Naruto pero él era lo bastante listo como para hacer sufrir a Konoha con cada una de sus bromas que te hizo pensar que podrías colar algunos de tus hombres en el lugar sin que se diera cuenta. Todo el mundo miraba ahora a Danzo como esperaban una respuesta del anciano que se autoproclamaba como el más grande patriota de Konoha. En el fondo los líderes de los clanes sabían que Danzo iba a salir como una persona culpable por esta acción y ni siquiera toda la influencia de la corte del daimyo podría servir de nada en este caso. Para muchos esto era algo muy bueno, como esto implicaría el final del gobierno de las sombras de Danzo, algo que a nadie le gustaba como Danzo trataba de salirse siempre que podía con la suya y tratar de secuestrar por no decirle hacer que los demás hagan lo que más le convenía al hombre mientras que los clanes sufrían. Esta acción tan estúpida por parte de Danzo solo había servido para colocarlo en una posición muy dudosa así como problemática. De hecho había venido una exigencia con los cadáveres de los ninjas de Ne. Aunque más que una exigencia era una oferta para Tsunade y la parte de Konoha que estaba dispuesta a recomenzar una vez más. Resultaba que Naruto había encontrado que el mayor poder corruptor de Ino-Kuni era el Consejo de Nobles del Daimyo del Fuego y por supuesto algo así no podía ser dejado libre como podían hacer lo que se les antojara y entonces eso al final pondría en muy mala luz a Konoha y a todo el país del fuego como estaba sucediendo ahora. Para dar al país una opción de salida Naruto había ofrecido a Tsunade y al Daimyo del Fuego una solución: quemar las raíces. Si ellos se deshacían de las raíces entonces era más que probable que el país en su conjunto podría salvarse. Después de todo lo que mataba al país eran las miles de sanguijuelas que estaban chupándolo seco. Y Naruto les había dado la oportunidad de deshacerse de dichas sanguijuelas proporcionando un truque.
Una alianza con Uzu a cambio de todos aquellos que hayan tenido una mano en su sufrimiento, así como en todos aquellos que estaban empeorando la calidad y las capacidades de Konoha Tsunade. Fue ver esto esa misma mañana y después de ponerse en contacto con el Daimyo de Fuego gracias a citación babosa, y el hombre mayor estuvo de acuerdo de la misma manera, teniendo bien claro que la presencia de todos estos elementos perturbadores en su nación debían de dejar de existir y por tanto firmó y aprobó para Tsunade para golpear al consejo como ella viera más comprensible, mientras que sus samurái se encargarían del consejo noble al mismo tiempo. Decir que el plan iba a ser un éxito era algo de lo que no le cabía la más mínima duda a ambos. Tsunade en especial estaba de acuerdo con este plan debido a todas las acciones de Danzo así como el resto del clan Shimura que siempre estaban causando más problemas de los que en realidad ellos mismos aportaban algo en realidad. De hecho ella había estado esperando durante años para devolverle el favor de la expulsión y el destierro de Naruto. Allá si ella ya le pagó con saber que el hombre se pudría en el hospital sabiendo que su preciado clan estaba siendo corrido por su hija que no amaba en nada sus creencias, si eso era para ella suficiente venganza en contra del hombre de ojos pálidos, que era incapaz de darse cuenta de lo muy jodido que él había hecho a lo largo de los años por su interpretación de lo correcto de Konoha y lo correcto del clan Hyuga. Por supuesto ella sabía que aún así había alguien que iba a disfrutar aún más con esto ya que precisamente las acciones de Danzo ya no iban a quedar impunes y eso dejaría a tiro de cualquier enemigo que tuviera, lo cual se podía indicar que eran más que suficientes para llenar toda una aldea ninja. Mis acciones siempre han servido para proteger la aldea de Konoha. ¿Qué sabes tú de eso? Solo eres una vieja borracha que estaba demasiado pegada emocionalmente al Kyuubi Jinchuriki y que por tanto no entendía cómo debían ser las cosas. Eres igual de estúpida que el imbécil de Sarutobi. Si las cosas se hubieran hecho como Dios manda, el niño debería haber sido convertido en un arma y usado para destruir a nuestros enemigos. Konoha no debería haber estado preocupada por el Jinchuriki, él solo debía crecer bajo el mando de los verdaderos líderes del pueblo y guiarlo por el camino de la conquista y la destrucción. Pero no, tú y Sarutobi teníais que encariñaros con él, verlo como una persona, verlo como alguien que se podía amar. No bajo mi reloj, vieja loca. El Uzumaki no deberían haberse alzado como un clan, deberían haberse quedado donde estaban en su puta isla y no lucir sus feas caras, pero tuvieron que aparecer y destruir la reputación de mi clan como maestros sellos, nos hicieron ver como meros idiotas en el arte de sellado, mientras que ellos eran venerados como sabios y grandes hombres con el control del sellado absoluto y siendo capaces de controlar perfectamente a los Biju. Cuando tuve mi primera oportunidad de golpear y hacerme con Kusina, a ese imbécil de Minato me lo impidió y con el niño fue Hiruzen, pues digo que basta. Los Jinchurikis son armas de destrucción masiva y deben emplearse así de esta manera. Danzo no podía creer el descaro de la mujer Senju para decirle cómo debía hacer las cosas. Él era el líder verdadero de Konoha, él era el que protegía a Konoha desde las sombras y él era del que Konoha dependía para seguir creciendo sin importar los obstáculos que por delante vinieran. Pero siempre se le negaba el poder y la gloria que debía ser suya. Primero fue el Niraime con el apoyo de Sarutobi sobre el para ser Hokage solo porque Hiruzen no había temido sacrificarse por el motivo de que todos los demás escapasen con vida. Él sin embargo había sido un líder sabio y se había quedado atrás, ya que un líder no debe jamás de sacrificarse mientras que el resto son perfectamente sacrificables con tal de que cumplan antes de nada su objetivo y misión. Pero entonces Hiruzen fue nombrado Hokage y las cosas se pusieron de mal en peor para él. Hiruzen se hizo con el mayor renombre de los dos, ganando el apodo de Kami de Shinobi. Luego más tarde seleccionó a 3 alumnos con un potencial sin lugar a dudas, entre los que destacaban Orochimaru, y por otro lado estaba Senju Tsunade, la última de su clan junto con su familia directa, una vez más golpeado por el bastardo mono. Cuando llegó el momento de la nueva Jinchuriki, él no pudo convertirse en el señor de esta como Mito se había asegurado de dejar todas y cada uno de los medios necesarios para garantizar el crecimiento de la niña sin nadie para interponerse en su camino, ni tampoco que nadie pudiera estropearlo. Esto solo sirvió para cabrearlo infinitamente más, ya que vio su oportunidad de ganar un poder ilimitado golpeado. Cuando él consiguió filtrar a varios Kumo ninjas que más tarde él habría matado para hacerse con la Jinchuriki, se encontró con un contratiempo en la forma de Minato Namikaze, que vino corriendo a salvar a la niña como un supuesto caballero de brillante armadura, y con esto perdió su oportunidad perfecta para hacerse con el Biju y su poder. Por eso cuando el enmascarado le pidió ayuda él aceptó de buena gana. Cuando Tobi le pidió ayuda acerca de la posición del lugar donde tendría lugar el nacimiento de Naruto, él se la dio más que a gusto, sabiendo la increíble cantidad de gente que iba a morir y cuántas personas molestas para sus planes iban a desaparecer.
Entonces él vendría y se haría con el Jinchuriki, pero una vez más el jodido mono le golpeó la mano y le impidió hacerse con lo que debería ser suyo por derecho absoluto y colocó al niño para vivir una vida normal y corriente. Pues bien, él quería hacer eso, pues él le devolvería la jugada con una de las suyas de su propia calidad y habilidad. Lo que él hizo fue filtrar al pueblo como Naruto en realidad era un demonio, no le costó convencer a la aldea, la gente era estúpida y más cuando es en lo que se refiere a las cosas que son demasiado para ellos entender. Por eso cuando él corrió la voz de Naruto, ser un Jinchuriki no le costó mucho en absoluto retratarlo como el diablo en persona. Después de todo el pueblo querían alguien a quien golpear y el niño era el mejor blanco donde descargar la ira. Pero entonces sucedió aquel incidente y toda la bondad de Sarutobi hacia los ciudadanos de Konoha desapareció, pronto más acciones agresivas empezaron a ocurrir contra los miembros civiles de la villa así como los ninjas de origen civil. Y de ahí que él tramara el asesinato de Hiruzen Sarutobi con ayuda de Orochimaru, una vez muerto el viejo y con el tiempo que tardaron Jiraiya y el mocoso Kyuubi en traer a Tsunade él tuvo tiempo de esparcir aún más la semilla del odio contra el niño. Su objetivo era aislarlo aún más, hacerle perder cualquier punto de apoyo en Konoha y por supuesto pronto llegó el punto final, la misión de rescate a Sasuke. Esto fue el mejor momento de su vida ya que no solo consiguió a Sasuke Uchiha bajo su mando sino que además le dio la oportunidad de hacerse con el Jinchuriki. Cuando él lo consiguió exiliado él pensó que por fin tenía una oportunidad, su sueño de absoluto poder estaba a su alcance y entonces se disolvió como si nada, su magnífica oportunidad de hacerse con el mayor poder de las naciones elementales se desvaneció como un fantasma y ahora impedía el acceso a él bajo todas las posibles acciones. Por no decir que lo que vino a continuación fue un golpe tras golpe a su poder construido tan arduamente, vio como todo lo que había creado era destrozado por una mujer que no era una digna Hokage y un tonto de daimyo y ahora que tenía su oportunidad, trataban de volver a impedírselo pues él decía que no que iba a ser un día muy frío en el infierno en el que él se doblegaría ante semejante panda de palurdos y aún más él no tenía la intención de doblegarse ante alguien que era más inferior que él y que por tanto no merece ni siquiera una mirada, esta era la perfecta oportunidad para nosotros de recuperar a nuestra ama. De obtener todo lo que nos debería pertenecer por derecho. El chico ese no tiene derechos, no tiene libertades y desde luego no tiene ningún motivo para desobedecer las órdenes de sus superiores. El niño simplemente debería aceptar que su destino es servir y obedecer a los señores de Konoha. Pero tú eres una estúpida Tsunade, has permitido que el niño se vaya de nuestro alcance solo porque sientes una unión sentimental de algún tipo con ese estúpido mocoso y por esto ya no tenemos la oportunidad de hacernos con su poder un poder que pertenece a Konoha y solo a Konoha, por lo que sí he lanzado un ataque contra Uzu. Si tuve la intención de golpear al niño donde más le duele y si tenía la intención de tenerlo bajo mis órdenes porque ese es su lugar. El lugar de un arma para obedecer a todo lo que yo le ordene y ese niño ahora por culpa de tu sentimentalismo ahora es el líder de una fuerza de combate capaz de golpear con precisión quirúrgica así como hacer un gran daño a cualquier fuerza que se oponga a él, podríamos tener esa fuerza de no ser porque tú una inútil de Hokage está ahora al mando mientras que permite a nuestra arma vagar y hacer lo que le plazca así que discúlpame tonta y estúpida mocosa Senju, pero yo un miembro del clan Shimura me niego a ver el poder de mi clan y que yo he trabajado tan arduamente se vaya a la mierda solo porque tú te niegas a hacer lo que hay que hacer que en este caso es golpear al chico con todo lo que tenemos y esperar que debido a esta guerra y tener tantos frentes no le permitirán ver nuestro golpe. Los otros concejales Shinobi y el consejo civil asentían con sonrisas en sus rostros o al menos fue así hasta que vieron la mirada de puro odio de Tsunade. Se habían olvidado de que ella era la mitad de Mito Uzumaki y los Uzumaki jamás veían con buenos ojos una posible amenaza contra los que eran miembros de su familia y de ahí que ahora ella estaba a punto de dar un paso del que no iba a arrepentirse jamás en la vida. Por otro lado para Tsunade esta era obviamente el momento que ella debería haber esperado cuando vio cómo Danzo guiaba a las personas del consejo. Ella a decir verdad se lamentaba de haber permitido lo mismo que su sensei y se daba cuenta de una verdad que su tío abuelo Tobirama había explicado muchas veces. Hay que saber cuándo tener mano dura y cuándo ser amable. Hay que tener un equilibrio de ambas y saber exactamente cómo y dónde golpear. No se puede ser un tirano ya que entonces todos al final todos se volverán contra ti ya sea por el miedo que has causado y podrías causar en un futuro o por la falta precisa de miedo ya que no tendrás nada más que perder.
Por otro lado, ser excesivamente suave tampoco es algo bueno, como dará pie a que otros socaven tu autoridad y por tanto que haya más oportunidades de que un gran dolor se realice contra todos aquellos que estén bajo tu mando, porque entonces crecerán aquellos que piensen que tienen derecho a opinar en contra tuya y que se creerán que no habrá ninguna respuesta por tu parte. Tsunade ahora entendía por qué su tío abuelo siempre había sido duro y frío pero justo y adecuado. Él daba un perfecto equilibrio entre lo que era hacer lo correcto y lo que había que hacer como un gobernante, algo que tanto ella como Hiruzen no habían sabido hacer y que por esta razón ahora tenían un individuo tan peligroso como Danzo, ocasionando problemas, y de ahí porque ella tomó su decisión. Momentos después de la charla, ella emitió un fogonazo de chakra y diversos Anbu aparecieron con la orden de capturar a Danzo, pero el hombre era astuto y antes de lo que podían imaginarse él desapareció entre las sombras, aunque ella podía entender que el hombre estaba huyendo del pueblo. Fue justamente en ese momento que Sasuke Uchiha también se desvaneció. Para Tsunade esto no fue una sorpresa, como ella sabía que Sasuke prefería servir bajo las órdenes del halcón de guerra antes que bajo su mando. Después de todo, ella había hecho lo imposible por golpear la posición de Sasuke, había conseguido que las personas serias acerca de la carrera ninja vieran a Sasuke como menos que una broma que en algún momento se iba a volver contra ellos, y por tanto Sasuke carecía del apoyo de muchos ninjas que, aunque civiles, eran bien vistos por su posición y por supuesto la mayoría de los clanes lo veían como menos que un chiste digno de escuchar o prestar atención, debido a que lo veían como una pérdida de tiempo. Danzo había sido el único en darle el apoyo que él se merecía por ser un Uchiha, él era el único en entrenarlo, y por supuesto Danzo fue el único que se molestó de verdad en hacer su vida más que aceptable después de la misión que implicó su rescate. Él no se engañaba y sabía que Danzo lo veía como sacrificable, pero también sabía que él era de un gran apoyo y que ambos se necesitaban entre sí para sobrevivir a esta era bajo el mando de Tsunade, como ella buscó y golpeó todos los puntos que habían sido tan en contra de Naruto. Y era por esto que él también se marchaba, como él sabía que ahora tendría la oportunidad de cazar y golpear al bastardo de su compañero de equipo como él quería. Tsunade rugió de ira cuando vio a los dos traidores huir y no tardó en ordenar que los equipos Anbu salieran en marcha de los traidores, aunque antes ella ordenó que apresaran a todos los miembros del Consejo Civil así como los ancianos. El motivo detrás de esto es porque ellos eran colaboradores y ella no tenía la más mínima intención de permitir que quedaran en pie después de sus actos deshonrosos y sus intentos de ocupar el puesto que ella manejaba por medio de estrategias políticas que buscaban quitarle a ella poco a poco el poder. Pese a las protestas de todos y cada uno de ellos, uno por uno fueron sacados de la habitación, mientras que ella simplemente respiraba con tranquilidad, pensando en lo que debía hacer de ahora en adelante, y llegó fácilmente con una respuesta para eso: golpear. Ella iba a golpear todos los puntos de la infraestructura que habían sido infectados por Danzo y el Consejo, ella iba a remover piedra sobre piedra hasta garantizar que el pueblo en su conjunto iba a ser libre de la pestilente influencia del hombre amargado y de todos aquellos que habían apoyado los ideales de Danzo Shimura. Por si eso no fuera suficiente, ella iba a hacer que la historia del clan Shimura en Konoha se convirtiera en nada más y nada menos que algo que sea olvidado de forma definitiva y que además sean vistos como traidores, porque en opinión de Tsunade eso era precisamente lo que eran. Ufushio-gakure no Sato, Naruto se despertó tranquilamente después de haberse pasado toda la noche trabajando como un loco. El mismo día en que tuvo lugar un intento de invasión en su preciado hogar, los bastardos del consejo de Suna y Danzo trataron de sacar provecho e infiltrarse para golpearlo severamente. De no ser porque fueron tan imbéciles de atacar por el lado norte de la isla, es muy posible que los hubieran pillado con los pantalones bajados. A decir verdad, Naruto no tuvo que hacer nada para capturarlos, ya que una vez que pusieron un pie en el suelo de Uzunokuni, los sellos de barrera y parálisis hicieron efecto y de inmediato Naruto, o al menos más bien después de su batalla contra Nagato, él acudió velozmente y los apresó a todos. Luego, después de esto, él solo tuvo que encerrarlos en un calabozo hasta que se hizo un conteo de los presos capturados, así como de todos los ninjas que de su lado habían ya sea salido heridos o en los pocos casos hubo muertos. Por suerte para Naruto, solo 5 de sus ninjas fallecieron, pero aún así se sintió como un golpe considerable, ya que la gente crecía unida a los ninjas debido a que los veían como guardianes y protectores que se encargaban de guiar a todo el pueblo por el buen camino.
Así que una vez que Naruto pudo asegurarse de hablar con las familias de los 5 fallecidos, así como hacer los trámites para garantizar una adecuada remuneración para las familias por las pérdidas sufridas, él fue hacia los ninjas apresados, y decidió que iba a hacerlos hablar, aunque fuera por las malas y aunque tuviera que hacer uso de tácticas un tanto brutales. Lo primero que Naruto hizo fue quitar los sellos de maldición de los miembros de la fuerza que Danzo había enviado. Como con estos sellos no iban a decir ni pío y él quería que cantaran como en una sinfonía. Y luego por otro lado él les quitó toda su ropa a todos los presentes para colocar en su cuerpo unos determinados sellos. Una vez que él terminó, simplemente activó los sellos y poco después se marchó. Por supuesto, él había colocado cámaras para que grabaran todo lo que iba a ocurrir a continuación, mientras que solicitó a los miembros del departamento de I+D que observaran atentamente cómo sus métodos podrían mejorar considerablemente con las nuevas formas de aplicación de sellado. Lo que pasó a cada uno de los presentes fue la definición de infierno, como el sello no solo atacaba mentalmente por medio de un genjutsu que los hacía poco a poco más vulnerables y les destrozaba la mente con cada minuto que pasaba el sello en contacto con el cuerpo. No, el sello tenía un último as en la manga que servía con el propósito de hacer creer la ilusión mucho más, y este método consistía simple y llanamente en un método de daño físico. Las células del cuerpo humano eran sometidas a una gran cantidad de presión y de dolor en todos los sentidos. Tal era el dolor físico que, combinado con el mental de la ilusión, destrozaba toda resistencia del preso, ya que había otra cosa que hacía este sello posiblemente el ideal para quitar información vital al preso. El sello físico hacía un pequeño análisis de la condición física del anfitrión, ya que el cuerpo siempre recuerda todas las cosas que le pasan, y viendo el entrenamiento físico de Danzo, el sello tuvo que realizar una cantidad indescriptible de dolor a los presos para que estos hablaran, lo cual finalmente fue el resultado. Naruto había al instante recibido una solicitud del departamento de interrogatorio de este sello tan terrible, para así poder interrogar a todos los presos y conseguir confesiones inmediatas que aclararan el ataque y dejaran bien claro que el causante de todo esto habían sido las otras naciones y no por una acción ofensiva de Uzu. Naruto sabía muy bien por qué se quería esto, y era debido a que Uzu en esta guerra hasta el momento todo el papel de importancia que se le ha dado es debido a una estrategia defensiva. Sin embargo, en la cruda realidad Uzu había realizado varias acciones ofensivas, que es lo que había obligado a Kuno a poner todas sus cartas en esta estrategia, como era en su opinión la única forma que ellos tenían para golpear a Uzu, o al menos lo que tenían ellos en mente como lo único capaz de golpearlos lo suficiente para darle la victoria a Kumo y su alianza. Y sin embargo, en vez de eso, Kuno había sido golpeado de una manera que le iba a costar moverse en un futuro no muy lejano. Sabía sin embargo que esto iba a aumentar aún más los ideales de Kuno y las otras naciones que hasta el momento habían aplicado con sus respectivos pueblos, algo que a él no le hacía mucha gracia, ya que Naruto podía saber y entender que esa gente no eran su pueblo, pero él odiaba a los muertos y heridos debido a que las naciones los convertían en daños colaterales. Además, Naruto sabía también que cuanto más golpearan a Kuno y sus aliados en un estado mental, peor se pondría el Raikage, como él había sido hasta el momento el máximo instigador de este plan para golpear a Uzu, ya que después de todo él era el más paranoico de todos los Kages en lo que se refería a Uzu. Concedido que Onoki quería ver a Uzu borrada del mapa, pero él no iba a atreverse a hacer nada si no sabía que él contaba con la ventaja en todos los campos posibles, y la razón más probable de por qué no se habían marchado todavía era muy posiblemente debido a que Onoki veía que no había vuelta atrás y por tanto que su única opción era seguir avanzando por este camino de piedras con el objetivo de sobrevivir a un golpe final. Y Kiri, por otro lado, para Naruto no era un secreto que había sido el consejo de Kiri que, movido por los celos y la codicia, habían hecho que la Mizukage no tuviera otra opción que moverse contra Uzu, como ellos se habían asegurado de impedirle ver todas las demás posibles salidas al conflicto político, y de ahí también porque en estos momentos Kiri estaba tan débil como ellos no contaban con una guerra tan prolongada. Naruto sabía que la guerra estaba ya terminada, pero él sabía que para ganar sería necesario un último movimiento. Una jugada final que hiciera que todos sus enemigos se doblegaran, entendiendo que su única posibilidad de victoria estaba perdida para ellos, y eso sería una misión diferente, y aparte que se conocería como la jugada de 2 pasos. El primer paso consistiría en la conquista de Iwa y de Kiri, y el último paso iba a ser un golpe final a Kumo. Con todo lo que tenían iban a mostrarle al mundo entero, porque era ahora Uzu la que estaba en la cima y no las demás naciones. Pero mientras que Naruto pensaba en estos 2 movimientos, una parte de él no podía evitar temblar. Esto era debido a que una parte de él no quería lanzar este ataque.
Él no lo hacía por simpatía ni por amabilidad, sino porque no quería que sus hombres murieran simplemente porque había una guerra provocada por los imbéciles y sedientos de poder. Para Naruto los soldados que tenía bajo su mando eran tan valiosos como el oro en paño, y esto era debido a que cada soldado que perdía implicaba un padre, un hermano, un hijo que dejaba este mundo golpeando en los corazones de diversas personas, y dejando un hueco en dichos corazones muy difícil de rellenar. Por si no fuera suficiente el motivo de Naruto para ver la importancia de los subordinados bajo su mando es que junto con él eran los responsables de guiar este pueblo a un futuro mejor y más lleno de vida, algo que sin ellos no sería ni posible ni capaz, ya que un general no es nada sin los soldados que lo apoyen, algo que Naruto había entendido a la perfección desde el primer día que se puso al mano de sus subordinados y que juró y prometió que iba a protegerlos sin importar viento y marea, algo que no muchos otros generales y líderes podían decir que eran capaces de poder hacer, como no todo el mundo era capaz de ver esto, ya que estaban excesivamente centrados en un punto de vista de solo ganar y lo demás carece de importancia, pero mientras se estiraba Naruto pudo ver a los ángeles de su vida y su corazón se partió por las personas que faltaban en esa misma cama. Mikoto todavía estaba en Nanokuni asegurándose que todo marchaba adecuadamente y sin ningún inconveniente como sería lo esperado, ya que ahora todas las fuerzas de Iwa estaban en la villa preparándose para defenderla del posible ataque que las fuerzas de Uzu podrían lanzar más tarde que temprano. Koyuki, al ser una daimyo, no podía estar todo el rato aquí y ella se quedaba en su país donde Naruto iba a visitar muchas veces para que la joven no se sintiera sola y poder satisfacer sus necesidades de afecto debidos al cariño que se tenían entre los dos. Hinata estaba ahora mismo imposible, él la amaba y le dolía pasar cada día sin ella. Sin embargo, pronto su atención acabó centrada en todas las mujeres que esa noche habían exigido estar en su cama. Naruto ya no tenía una cama, sino que había hecho que todo el suelo de la habitación fuera cubierto por un colchón muy cómodo con cojines y sin necesidad de mantas debido a los sellos caloríficos que había en la habitación que la mantenían en la temperatura perfecta y equilibrada junto con el resto del hogar. Mientras que se levantaba, él se acordó de lo que tenía que hacer hoy y, a decir verdad, le hizo gruñir un poco porque no le gustaba la idea de tener que meterse inmediatamente con el papeleo y tener que ver cómo iban las cosas, pero después de un día tan pesado como el que había venido, Naruto también sabía que tenía que darle la máxima importancia a todos los asuntos que iban a implicar al día de hoy, ya que tenía que averiguar cómo habían acabado las cosas en Konoha y Suna, ya que él sabía que ambos cajes de dichos pueblos habrían hecho un movimiento seguramente contra los miembros que se oponían a aceptar las cosas como les parecían a ellos de manera adecuada. Dicho esto, él se levantó y se fue a trabajar, una vez más estar agradecido de haber separado a los civiles de las ramas del gobierno que tenían que ver con las partes militares de la aldea. Después de todo, si bien los civiles debían ser informados de cómo iba el asunto, no debían tener acceso a la información de manera directa, como la cosa podría muy fácilmente salirse de las manos para ellos. Salto temporal. 2 meses, han pasado 2 meses desde el intento de invasión por parte de la coalición de los países que estaban en contra de Uzu, y las cosas en Uzu se estaban poniendo cada vez mejor, mientras que para los 3 países invasores las cosas no tenían muy buena pinta, y todo esto era debido a que Naruto, si bien no ordenara ataques, él se había ordenado un avance de las tropas, estableciendo mayores perímetros defensivos en los territorios de Tsuchi y Kaminari no Kuni, mientras que en Mizu no Kuni habían cortado el acceso de la isla principal al resto de las islas, manteniendo aislados a los ninjas y al daimyo. Con eso hecho, la población no militar se había sentido más segura y poco a poco se habían ido volviendo a su país de origen, aunque aún lo hacían con cierto recelo debido a la situación de que las fuerzas de las aldeas ninja, así como los samurái leales a los daimyo, trataban de forzar en el trabajo o asaltaban los lugares de los civiles con el intento del saqueo lo poco que tenían y ganaban de las acciones de Uzu. También después de 2 meses de soberano esfuerzo, Naruto había conseguido un avance en Kaze no Kuni con la ejecución de los nobles de dicho país, así como el control de las diferentes empresas familiares que tenían ciertos monopolios y por supuesto la conquista de la capital y el control total y absoluto de los recursos del daimyo. Esta última cosa que había ocurrido había sido en forma discreta y solo porque Gaara había solicitado ayuda, ya que, cuando Gaara ejecutó a su consejo por sus acciones, al tratar de hacer su movimiento contra Uzu, los nobles del país junto con los dueños de los negocios y el propio daimyo se habían vuelto contra Suna, y aunque afortunadamente nada serio pasó, ellos pusieron todos los baches necesarios para tratar de forzar la salida de Gaara, viendo como él no era un pelele que se sometía a su voluntad y hacia lo que ellos querían.
Por supuesto esto se solucionó poco a poco con Uzu empezar primero ataques a su fuerza económica y por supuesto a su integridad en el ámbito del comercio y de las inversiones que realizaban. Después de dicho golpe Uzu empezó poco a poco a cortarles todas sus salidas hasta que finalmente los nobles, el daimyo y los señores fueron totalmente a los pies de Gaara pidiendo clemencia antes de que Gaara indicara que por cargos de traición contra el país debían ser ejecutados. Esta acción por supuesto normalmente habría sido mal vista de no ser porque el joven que se puso en el puesto que previamente ocupaba el ya fallecido anterior daimyo entendió de manera fácil y sencilla que el ejército de Suna no podía ser usado como un juguete, que no podían ser golpeados como simples perros, y cuando este joven lo tuvo todo perfectamente claro él aceptó de buena gana que debía cuidar de sus súbditos en vez de darles poder a unos pocos. Las posiciones ocupadas por los nobles desaparecieron dejando una considerable cantidad de recursos que los nobles tenían para ellos mismos y se negaban a compartir con nadie por sus motivos egoístas, lo cual fue lo que llevó a su ejecución. Con dichos recursos fue más fácil tener el país en un orden adecuado de manera eficiente y luego estaban las diferentes empresas y comercios como los encargados del control del polvo de oro y minerales que después de ver a su antiguo patrón decidieron que lo más sensato era dejar que Suna absorbiera las empresas y eligiera a alguien eficiente y con la justa cantidad de conocimientos para dirigir los diferentes frentes dando por tanto lugar a que Suna ganara una fuente de ingresos adecuada y saludable así como que dichas empresas tuvieran una mayor transparencia así como una menor cantidad de gastos y problemas. Suna había cambiado en 2 meses y lo había hecho para mejor y cuando además se añadió que al estar en una alianza con Uzu pronto más fáciles recursos llegaron así como algunas innovaciones que facilitarían la vida en Suna y en todo el país. En otro punto positivo Suna también vio como de justos era el gobernante de Uzu que no les pidió que colaboraran en la guerra contra las otras 3 naciones y que siguieran más bien centrados en seguir creciendo ya que debido a las acciones de los miembros ya fallecidos en todos los aspectos del país Suna aún estaba un poco tocada y Naruto explicó a Gaara que antes de entrar en una guerra lo principal era ver cómo estaba el espíritu de su gente. Naruto solo se había ganado la lealtad eterna de Suna y él lo sabía. Por otro lado las cosas en Inokuni no pintaban igual de bien. En 2 meses muchas cosas habían cambiado, eso era muy cierto, pero no todos los cambios fueron positivos, como aún había cosas malas sucediendo por todo el país. Por un lado el daimyo se había encargado de sacar la basura en forma del consejo de nobles y ministros que habían estado más bien bajo la orden de Danzo de siempre tratar de sacar el poder del señor feudal y eso fue todo bien ya que no hubo ningún inconveniente con sacarlos y además el señor feudal lo hizo como algo rápido y limpio. Sin embargo las cosas en la villa no fueron igual de bien. Si bien Tsunade golpeó a los consejos y los quitó de en medio eso no importó a muchos de los ciudadanos que se beneficiaban de ellos estar en poder. Muchos se rebelaron y sublevaron pensando que estaba bien hacerlo porque serían escuchados ya que su importancia era muy alta, solo que Tsunade no lo vio de esta manera. Ella ordenó que todo civil sublevado por hacer lo que se dictaba según la ley fuera encarcelado así como todos los bienes a su nombre fueran incautados. Muchos de los civiles que se habían enriquecido gracias a los trapos sucios y a las jugadas por la espalda de los miembros del consejo ahora veían todo lo que les pertenecía ser arrebatado y ellos quedarse sin nada. Lo siguiente que pasó fue una absoluta caza y destrucción de cualquier cosa que apoyara los cimientos de Danzo y todos los que lo apoyaban, llevando a más de una tercera parte de la población tanto civil como ninja a ver su modo de vida afectado y golpeado como resultó que Danzo tenía mucha influencia en estas personas y en estos grupos. Y luego finalmente Tsunade golpeó en el punto de las creencias mostrando todas las jugadas sucias y abusos del clan Shimura, colocó las cosas que habían hecho a escondidas los miembros del consejo tanto civiles como ancianos y mostró a toda la población de Konoha cómo habían sido utilizados, manipulados y usados como simples animales. Tsunade también golpeó en la academia donde los civiles así como la mayoría de los instructores habían estado sacando beneficios a costa de reducir la calidad de sus alumnos así como los profesores creaban grupos selectos de alumnos y creaban lo que eran las pirámides estructurales de las clases. Esto Tsunade no lo vio con muy buenos ojos y desde que se le dio la opción los golpeó sin vacilación obligando a los maestros a tomar unas vacaciones de trabajo forzado con chakra sellado para toda la vida en la cárcel.
Sin embargo, como contra todas estas acciones que afectaron a Konoha implicaban que Konoha necesitaría más tiempo y ayuda para que pudiera recuperarse de todos los males que les habían puesto en dicha situación, no tenían que preocuparse por los recursos financieros como tenían más que los necesarios, pero Tsunade vio cómo tendrían que aplicar una considerable cantidad de ninjas en puestos que no tendrían que hacer y dejar de realizar misiones importantes para la aldea, pero afortunadamente para Tsunade ella tuvo una ayuda. Uzu no solo envió ayuda en material económico solo para asegurar el buen uso y que no faltase, sino que además debido a la situación actual de guerra las clases en la academia se habían visto suspendidas y salvo los ninjas que iban a ser de origen civil que entonces se agrupaban y enseñaban por ninjas de la primera división, que era la división totalmente centrada al estudio, pues los ninjas de dicha división que sobraban fueron enviados para ayudar a Konoha a establecer un adecuado sistema educativo para ninjas. Lo primero sin embargo que hicieron fue totalmente destruir las jerarquías de mando en las clases y luego por otro lado lo que hicieron fue lo de separar a los ninjas de origen civil de los de clanes o familias ninjas como estos llevarían una clara ventaja. También ayudaron a establecer los aprobados y pases no por los años en la academia sino por el nivel de calidad con el que los alumnos tendrían que salir de la academia. Se tardaría un tiempo pero gracias a la ayuda de Uzu lo que habría llevado posiblemente una década a Konoha para recuperarse ahora llevaría muchos menos años. Esto por supuesto algunos lo vieron como una buena acción por parte de Naruto pero los ninjas de Uzu aclararon que el único motivo por el que ayudaban a todos estos pobladores era porque el Uzukage y señor de Uzu no quería que los inocentes pagaran por los pecados de los demás lo cual solo sirvió para golpear la poca fe que tenían los ninjas de Konoha esperando que el hijo del Yondaime los perdonara por sus pecados pasados pero ahora Naruto tenía un asunto muy importante y es por esta razón que se estaba dirigiendo a la zona médica ya que resultaba que había aquí un ninja que debía ser atendido antes que nada. Itachi Uchiha. Cuando el joven fue capturado por Chomei al principio él pensó en ejecutarlo solo para golpear un nervio en Sasuke y decirle que ahora él no tendría su venganza. Pero esa idea murió debido a que Mikoto le pidió por favor que no lo ejecutara y que antes averiguara sus motivos para eliminar al clan Uchiha. Al mismo tiempo descubrieron que Itachi padecía una enfermedad de corazón muy potente que lo estaba matando poco a poco y que cuanto mayor ejercicio así como extenuación la enfermedad avanzaba más deprisa por lo que Naruto tuvo que pedir a Aku que tratara la enfermedad. No fue algo fácil como lo primero que tuvieron que hacer fue aislar las células corruptas y cancerígenas que había en el corazón y en las arterias que se conectaban a él, después tuvieron que extraerlas junto con el tejido ya dañado y finalmente tuvieron que cerrar a Itachi. Normalmente un procedimiento como este es imposible de hacer pero gracias a los sellos de Chakrayam no solo lo curaron sino que lo devolvieron a su máxima capacidad física. Los sellos Yanga se colocaron en el punto exacto donde estaba colocado el corazón así como en cada grupo muscular de Itachi y con esto durante 2 meses Itachi ha recibido una continua cantidad de chakra curativo que fue regenerando poco a poco todas las heridas de su cuerpo algo que obviamente no se podía hacer previamente ya que no había forma de administrar el tratamiento. Se necesitaron estos 2 meses para curar todo el tejido cardíaco dañado, así como restaurar las arterias dañadas y eliminar cualquier posible enfermedad cancerígena y sus células que podrían haber perdurado, mientras que las etiquetas en los músculos fue por una razón bastante simple y sencilla y fue que esto impediría que los músculos se atrofiaran debido a 2 meses de inactividad. Con todo esto hecho se había curado a Itachi Uchiha y Naruto procedía en ese mismo momento a ir a verlo para obtener sus respuestas. Me imaginé que pronto vendrías Naruto, también sé que tienes preguntas pero has de entender que no todo se puede responder. Después de todo soy un ninja de Konoha renegado tal vez ya que mi acción no podía quedar sin castigo pero sigo siendo un ninja de dicho pueblo y por tanto es mi deber jurado mantener los secretos de dicho pueblo lo más seguros posibles aunque te agradezco enormemente que me hayas curado esta enfermedad cardíaca a decir verdad y espero que en algún momento yo pueda devolverte el favor con cualquier cosa. Naruto estaba mirando al prodigio del clan Uchiha y podía entender muy bien de dónde venía ya que después de todo Itachi solo le estaba diciendo que él no podía decirle la verdad de lo que pasó aquella noche porque era algo que estaba relacionado con el clan Uchiha. Él sabía acerca del golpe de estado y a decir verdad él no podía reprochar a Itachi por tratar de evitarlo como él era una persona pacifista después de todo y sabía que no podía permitirlo como esto supondría la anarquía y que las otras naciones atacaran Konoha cuando más vulnerable estaba.
Sin embargo, Naruto necesitaba respuestas como él sabía que el Sandaime no habría permitido que esto siguiera en adelante a menos que no tuviera una opción o que algo que se le escapa hubiera sucedido y que fuera lo causante de hacer que Itachi matara a su familia hasta el último niño. Esa era la cosa que quería saber tanto él como Mikoto, ya que después de todo el Itachi que Naruto y Mikoto sabían jamás habría permitido que los niños pagaran los pecados de las acciones de los más mayores, y por esta razón quería saber en qué diablos estaba pensando Itachi para ejecutar a los niños pequeños del clan que nada malo habían hecho al mundo. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que estás a punto de permitir que tú, un hombre que ha sacrificado todo en su vida, se vaya al infierno solo porque resulta que por una dichosa orden y un golpe de estado? Si sé del golpe de estado ya que tu madre me habló del plan loco de Fugaku y sé que el Sandaime aunque de mala gana tolero la ejecución y la eliminación de los miembros del clan pero en su totalidad. Los niños no debían pagar por los pecados de sus padres Itachi, se suponía que debían ser dejados solos y ya está. Con esto una nueva generación de tu clan habría llegado y habría sido más limpia que la anterior, sin embargo la eliminación de todo tu clan fue algo que Konoha pensó que no podían permitir. Para asegurarse la eterna lealtad de tu clan en un futuro, mimaron y estropearon a tu hermano pequeño a un nivel que lo hizo algo parecido a un mocoso mimado y malcriado que piensa que todo lo que debe tener es porque él se lo merece, única y especialmente él. Tus acciones al eliminar la totalidad del clan costaron a Hiruzen todo ese sufrimiento aparte y toda la presión que le llevó a ser acorralado casi diariamente por el consejo, como era su prioridad mantener al clan Uchiha lo más feliz posible. Así que respóndeme, oh tan gran genio y sabia persona, ¿en qué coño estabas pensando? Itachi se quedó en silencio por unos minutos. Él sabía el costo de sus acciones, él sabía que lo que había hecho no solo estaba mal pero que carecía de perdón, y por eso él esperaba que Sasuke lo matara para así redimir sus pecados, así como redimir al clan Uchiha. Pero él nunca quiso matar a los niños pequeños del clan, eso fue todo obra de Tobi, como él jamás podría haber hecho daño a los niños y él se iría antes al infierno que hacer semejante cosa. La razón verdadera por la que escuche y acepte la orden del Sandaime Hokage fue muy simple. Ellos no solo iban a hacer una guerra civil. Estaban planeando usarte como el movimiento y arma personal del clan Uchiha. Continuará.